porque me parece que sale medio sombra. Ahí está. Estamos. Tenemos iluminación y todo. Si apagas aquella, ¿no se ve mejor? ¿Se ve mejor ahí? Para mí sí. Sí, se ve bien. Ya estamos, ¿eh? Bueno. Tenemos unos toquecitos. Que se vaya conectando la gente. Que se vayan sumando a la nueva entrevista acá en RTV, el segundo programa. Lo tenemos a Roberto Castellano, para hablar. El título es ¿Por qué los británicos y globalistas quieren imponernos el aborto? Lo tenemos a Roberto, que ya todos lo conocen, no hace falta mucha presentación. Así que, bueno, este es un año complicado, ¿no? Porque, por un lado, empezó el presidente a querernos cuidar supuestamente de esta pandemia, o como lo quieran llamar, y ahora supuestamente es medio contradictorio porque quiere enviar un proyecto, envía un proyecto al Congreso para eliminar niños por nacer. Es medio contradictorio. Por eso lo tenemos a Roberto para hablar de este tema. Roberto, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? Un gusto de estar en tu programa. El gusto es mío, Roberto, gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a arrancar con la entrevista, a hacerte algunas preguntas. Vamos con la primera. Bueno, la primera es, ¿se puede legalizar el aborto en la Argentina? ¿La Constitución lo protege la vida? ¿Cómo sería? Mirá, en las actuales circunstancias no se puede. Habría que producir una reforma constitucional. Habría que llamar a una asamblea constituyente con los 2/3 de los integrantes de ambas cámaras. Y eso no ha sucedido ni aparenta que va a suceder. Es decir, no se puede sacar una ley que violente la Constitución. Hay que reformar la Constitución, porque la protección de la vida humana está contenida en la Constitución, en el artículo 75 inciso 22, que se incorporó con la reforma constitucional de 1994, que ingresa a la Constitución 2 tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, dándole jerarquía constitucional, con una salvedad expresa que hizo la Argentina, que consideraba niño a toda persona desde el inicio de su vida en la concepción, y que el Estado estaba obligado a proteger su vida. Eso es lo que dicen ambos tratados, que el Estado debe proteger la vida de los niños. La Argentina hizo una aclaración suplementaria que dice que es niño a partir del momento de la concepción, como dice el artículo 17 del Código Civil. Por lo tanto, una ley para matar niños en gestación o no nacidos tendría que ser producto de, no se puede saltar la valla constitucional, habría que reformar la Constitución. Es decir, están tratando una ley que es absolutamente inconstitucional. Tal cual. Y para que más o menos sepamos, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, ¿qué dice el proyecto enviado por el gobierno? Bueno, el proyecto es un disparate. Vamos, es inconstitucional lo que plantea, pero además, fíjate vos que vulnera también otra garantía constitucional, que es la objeción de conciencia, porque dice que admite la objeción de conciencia individual, o sea, un médico se puede negar a hacer un aborto, pero tendría que garantizarle el médico o la institución en donde el médico presta servicios, que sea derivado a un centro de exterminio a donde existan médicos abortistas que hagan esa práctica. Es decir, que, por dar un ejemplo, así la gente nos entiende, que si va una mujer a hacerse un aborto a
al Mater Dei, que es un sanatorio confesional católico dirigida por una orden de hermanas religiosas, y te dicen, no, nosotros acá no hacemos abortos, tendrían que salir las hermanas a buscar un centro abortista y garantizarle de que le hagan el aborto. O sea, tendrían que ser partícipes necesarios o cómplices en la muerte de esa criatura no nacida. Eso es un disparate. Ninguna duda. El segundo disparate es que menores de edad, una chica de 13 o 14 años puede ir a hacerse un aborto acompañado por una persona de su referencia o de su confianza, es decir, puede ser por una vecina, un vecino, un integrante de una agrupación abortista. Después elimina totalmente la figura del padre. El padre no existe, no tiene ni voz ni voto en la vida de su hijo, o sea, le pueden matar el hijo y nadie se hace responsable. El aborto, si bien ellos hablan de 14 semanas como límite máximo, si es producto de una gestación podría hacerse en cualquier momento, o sea, avanzado. O sea, es por donde lo busques un disparate. Ignora totalmente que ya en el 2018 el Congreso rechazó la posibilidad de que eso sea una práctica legal en la Argentina. Tal cual. ¿Cuál es el interés real detrás de esta movida legislativa, Roberto? Bueno, el interés real es producir el control poblacional, el control demográfico, es decir, que la Argentina quede como un espacio vacío, como una granja que produzca alimentos o las sustancias que determinados centros económicos o políticos del mundo necesitan. Es decir, que nuestros recursos naturales sean utilizados en su beneficio y no nuestro desarrollo. Cuando me refiero a recursos naturales, me refiero al litio, al petróleo, al uranio, a los recursos ictícolas, a la comida, que es un elemento estratégico hoy en el mundo moderno, el agua. Bueno, todos esos recursos en la mesa de los que hacen el planeamiento geoestratégico planetario, a la Argentina le habrían asignado o intentan asignarle el rol de productor de materias primas. Por eso atentan permanentemente contra las políticas de desarrollo. Vos vas a ver que todos los economistas que están en los medios del sistema hablan del dólar, de las reservas, del contado con liqui, del peso. Ninguno habla de economía productiva, ninguno habla de desarrollar empresas, de desarrollar fábricas, de generar nuevos polos de desarrollo, nuevas ciudades, trasladar a la gente que a lo mejor vive en condiciones paupérrimas en los conurbanos de las grandes ciudades, de Buenos Aires, de Rosario y de Córdoba, y darles trabajo, crear cooperativas de trabajo y de producción que generen y exploten los recursos naturales en nuestro beneficio. Es decir, tenemos un modelo en donde se vive de la renta agraria y gran parte de la población vive de la limosna que el Estado obtiene con esas exportaciones, y se ha generado un amplio sector de la población que vive de la caridad estatal. Claro, entiendo. ¿Qué apoyos tienen? Son los famosos planes, es decir, gente que no trabaja ni estudia y que viven de la asistencia del Estado sin generar absolutamente nada productivo, porque se llaman cooperativas de trabajo, pero yo no conozco que hagan absolutamente nada en ese sentido. Nosotros ya hoy tenemos un plan para poder revertir todo eso, que es muy sencillo, es simplemente hacer exactamente lo contrario
de lo que se ha hecho en los últimos 40 o 50 años. Es decir, si se ha deforestado para sembrar soja, hay que forestar. Si se ha levantado empresas para el capital fugarlo fuera del país y ponerlo en paraísos fiscales, hay que darles incentivo para que sea de mayor utilidad invertir, crear una empresa en la Argentina que tener el dinero inmovilizado en un paraíso fiscal. En fin, se llama ingeniería inversa. Haciendo exactamente lo contrario de lo que venimos haciendo, podemos revertir la decadencia. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y qué apoyos tiene de afuera esta agenda, ¿no?, del aborto que nos quieren imponer? Bueno, hay distintos intereses, pero el centro de gravedad de la movida contra la vida en la Argentina hoy lo podemos visualizar en los intereses británicos, por la pluralidad de organizaciones ligadas al establishment británico que están actuando en la Argentina apoyando la legalización del aborto. Me refiero, por ejemplo, a Amnesty International, que es una multinacional que se dedica a promover el aborto en el mundo con sede en Londres, la IPPF, que también tiene sede en Londres, que es la Planned Parenthood, que tiene una filial en Argentina que se llama Casa Fusa, que también está radicada en el Reino Unido, Greenpeace, Human Rights. La BBC de Londres permanentemente insiste en estos proyectos para que se legalice el aborto en la Argentina. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside el periodista Berbisky, que maneja prácticamente el Ministerio de Seguridad. Desde Londres también se fogonea la secesión territorial en la Patagonia con los movimientos independentistas apoyados o disfrazados de mapuches, que tienen también su sede en Gran Bretaña, en Londres. En fin, nuestro enemigo histórico, que es Gran Bretaña, nos sigue hostigando y sigue promoviendo estas políticas de control de la natalidad, de esterilización. Recientemente nos acaba de dictar un embargo por el cual nosotros no podemos adquirir a Corea del Sur los aviones de caza K-50 para reequipar nuestra fuerza aérea. Ellos siguen ocupando nuestro territorio, depredando nuestro mar, porque en la zona que ellos llaman económica exclusiva dan licencias a los pesqueros, sobre todo a los chinos, pesqueros españoles. Bueno, la alianza con los sectores globalistas, con el Partido Demócrata, que ha protagonizado en estos momentos, o está protagonizando un fraude en las elecciones de Estados Unidos contra Donald Trump, apoyado por los chinos, que quieren seguir con esa política que Trump ha enfrentado, de darle trabajo a los norteamericanos y no comprar productos con mano de obra esclava que producen los chinos. Bueno, todo eso es lo que nosotros estamos viendo. Hemos visto cómo el embajador británico Mark Kelly interviene en los asuntos internos de la Argentina, ha recibido permanentemente a autoridades políticas, a Victoria Dondas, en festivales LGBT, la embajada británica. Es decir, el centro de gravedad en contra de nuestro país en estos momentos está en la calle Agote, en donde es la sede de la embajada británica y donde opera directamente el Foreign Office. Tal cual. ¿Cómo puede influir que no esté más Trump con la agenda del aborto acá en la Argentina? ¿Influye en algo? Bueno, Trump ha tenido una serie de políticas muy beneficiosas para Estados Unidos y para la causa pro-vida internacional. Primero, es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que encabezó la Marcha por la Vida y habló, March of the Life, que se hizo en Washington.
Segundo, es un presidente que ha integrado o ha nominado jueces para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con una clara posición a favor de la vida y de la familia. Tercero, le ha quitado el financiamiento a las organizaciones abortistas y ha vuelto al consenso de Monterrey que le impide a las organizaciones abortistas de los Estados Unidos financiar el aborto en terceros países. Cuarto, es el único presidente en los últimos 50 años de la historia de Estados Unidos que no ha intervenido en ninguna guerra. No hay americanos que hayan vuelto en bolsas de nylon muertos producto de guerra como hicieron otros presidentes de Estados Unidos, inclusive de su mismo partido, como el caso de Bush que invadió Irak, y como ha hecho Obama, por ejemplo, o te acordarás en la época de Hillary Clinton, con secretaria Madeleine Albright, que intervino en los Balcanes y todo eso, sí, bueno, han producido verdaderas carnicerías. O sea que es un presidente que ha aumentado el empleo en los Estados Unidos a través de la erradicación de industrias, poniendo impuestos a la producción que se hacía en China, entonces las empresas empezaron a radicarse en los Estados Unidos, exigiéndole a las empresas que estaban en México que usen componentes norteamericanos, sobre todo en la fabricación de automóviles, y ha bajado considerablemente la inflación. Es decir, es un presidente que no en vano, aún con estas elecciones amañadas, que la última palabra la tendrá la justicia, ya tiene el Senado de los Estados Unidos a su favor, la Corte Suprema también, y más del 50% del electorado. Claro. La guerra se le hizo a los medios, se le hicieron la guerra, digamos, a Trump, ¿no? Sí, la justicia electoral en los Estados Unidos parece que son la CNN, o el New York Times, o Washington Post, o 4 o 5 medios. Vos fijate que a Trump le han hecho cosas inauditas. Por ejemplo, un presidente en ejercicio de la primera potencia del mundo da una conferencia de prensa en la Casa Blanca y le interrumpen la transmisión y lo sacan del aire, en una acción concertada por todas las cadenas televisivas. Es decir, él está librando una guerra contra los intereses globalistas que se enmascaran en el Partido Demócrata, pero que en realidad es la agenda, digamos, de la globalización, de producir fuera de los Estados Unidos, en terceros países, con mano de obra esclava, con dumping social, promover el aborto, la disolución familiar, la agenda LGBT. El enemigo de él es Hollywood, son los bancos, son el establishment comunicacional de los Estados Unidos. Qué casualidad que a Bolsonaro también, ¿no? Los medios le hicieron la guerra. Bueno, a Bolsonaro... Los dos presidentes que están a favor de la vida, ¿no? Exacto, exactamente. Inclusive acá, digamos, sectores políticos de nuestro país que simpatizan con el Partido Demócrata, que lo atacaban a Bolsonaro y se burlaban de sus políticas. Nosotros hoy, en personas contagiadas por la infección, por el virus del COVID-19, hemos superado a Brasil, estamos en el top 5 de naciones con contagio por millón. Y se reían de Bolsonaro, y Bolsonaro ya lo hemos dejado atrás, o sea, lo hemos superado. Nosotros estamos encabezando, o estamos en el podio de muchos temas, es decir, somos uno de los países con más inflación del planeta, tenemos un salario básico similar al de Haití, hemos reducido las jubilaciones a un nivel paupérrimo como en Kenia, tenemos una jubilación mínima de $120, tenemos el 50% de la población abajo de la línea de pobreza, el 60% de los niños en la Argentina son pobres, hace un año que no tenemos clases, la justicia en la Argentina no funciona, está totalmente paralizada, a pesar de que tenemos jueces que ganan 600, 700, 800 mil pesos.
no podemos hablar de nada nosotros. Me refiero a nosotros, me refiero a las autoridades, ¿no? El pueblo argentino, fíjate vos que ni siquiera tiene la garantía constitucional de recorrer el territorio. Hemos visto todos, el otro día un padre que tuvo que cargar su hija en Santiago del Estero, 5 kilómetros, su hija enferma de cáncer, para poder hacer, porque no lo dejaban pasar de una provincia a otra. Cuando la garantía constitucional de transitar libremente el territorio no puede ser objeto de ninguna restricción por parte de autoridades ni provinciales ni municipales. Tal cual. Somos un mal ejemplo, digamos, para el mundo, para los que nos ven, digamos. Sí. No vayamos al mundo, vayamos a la región. Nosotros estamos peor que Uruguay, estamos peor que Brasil, peor que Paraguay, peor que Chile. Nosotros estamos muy mal realmente y en eso los dos últimos gobiernos, el anterior de Macri y el actual de los Fernández, son culpables. Es decir, son dos caras de la misma moneda, pero que seguimos con la misma lógica del endeudamiento, del FMI, de las RELIC, de las reservas, del Banco Central. Es decir, acá no se habla de producción, no se habla de trabajo, no se habla de desarrollo. Acá de lo único que se habla es mantener a un electorado, a una inmensa fábrica de pobres para garantizarse el voto de ellos, asistiéndolo con la limosna que el Estado les tira mensualmente, que son los famosos movimientos sociales que financia el propio Estado, porque todos viven del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Y la grieta se sigue alimentando, los medios siguen alimentando la grieta continuamente. La grieta se sigue alimentando porque ese es el negocio, es decir, el Boca River es lo que produce la venta de entradas cada vez que se hace el partido. Entonces, los que no están tan mal están de un lado y los que están de medio mal para abajo están del otro, y entonces se pueden alternar en el gobierno unos y otros, pero para hacer exactamente las mismas políticas. Porque vos fijate que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, de acuerdo a informaciones del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado, en el 2019, mató en los hospitales porteños más de 8.400 criaturas, aplicando algo que es absolutamente inconstitucional, que es una resolución administrativa, que son los protocolos de la muerte, protocolos para hacer abortos, supuestamente no punibles, cuando en la Argentina no existe la legalidad para ningún tipo de aborto, porque los supuestos que contemplaba el Código Penal de 1921 de Carlos Tejedor han quedado derogados de facto con la Constitución, con la reforma constitucional de 1994, cuando la Argentina adoptó esos tratados que protegen la vida. Aunque no haya una norma que lo derogue expreso, Vidal Campo, uno de los más grandes constitucionalistas de la Argentina, decía que automáticamente había una derogación de facto porque la norma posterior deroga la norma anterior y además es una norma de mayor jerarquía, porque en la pirámide jurídica, en el vértice, está la Constitución Nacional. Por eso los jueces tienen el control de constitucionalidad para saber si una norma responde a un código, responde o no a la Constitución Nacional. Si esa norma, que no ha sido objeto de derogación expresa, vulnera la Constitución Nacional, es inexistente, tiene que ser declarada inconstitucional. Bueno, amparándose en esa norma de 1921, han sacado un protocolo administrativo, protocolo de la muerte, con lo cual matan chicos en los hospitales y en los llamados CESAC o centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del interior. Pero necesitan o quieren la legalización porque eso extendería la matanza y eso podría incluirlo, como lo dice expresamente la ley, como práctica de salud en el PMO, o sea, en el programa médico obligatorio. Algo que le interesa mucho a los comerciantes de la salud, porque vos sabés que vos tenés chicos y vos sabés que la mujer tiene que ser atendida a igual costo durante el embarazo, por la obra social o por la prepaga. Claro.
Claro, pero son 2 pacientes por el precio de uno. Y durante el primer año de vida de cada chico, la prepaga o la obra social le tiene que dar atención gratuita, o sea, no se encarece la cuota, no pasa a ser un afiliado, es un afiliado más pero que no paga. Le tiene que dar una leche especial, le tiene que dar pañales, le tiene que dar tratamiento médico. Entonces, para las obras sociales sería un negocio sacarse esos pacientes de encima, produciéndoles el aborto a las madres. Tienen más reserva, quedan con más reserva los jubilados, o sea igual si hay algo que no, en algo que no hay grieta, es en el tema del aborto, o sea, son los 2 pro muerte. O sea, sí, tanto... no, llamemos las cosas por su nombre, tenés razón. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar, para ir cerrando, Roberto, qué crees que va a pasar el 28-11? El 28 de noviembre, todas las organizaciones providas, sectores de las iglesias evangélicas, de la Iglesia Católica, se movilizan en todas las ciudades del país diciéndole sí a la vida, no al aborto, y se programa una concentración madre o central en la Plaza de los 2 Congresos a las 15 horas. O sea, el sábado 28 de noviembre a las 15 horas en el Congreso de la Nación. Y después en cada ciudad, distintas marchas, muchas están organizando para ir a la casa de los senadores o de los diputados, porque como no vienen a sesionar y trabajan por Zoom o por Internet, la mayoría están en sus domicilios, para ir a hacerles saber cuál es realmente el sentir y el deseo del pueblo argentino. Excelente, excelente. Bueno, aclarado. Bueno, Roberto, la verdad que hemos tenido una charla, nos gustaría seguir hablando, pero bueno, ya el tiempo nos corre. Vamos a aburrir a la gente, si ya. Vamos a ver. Así que bueno, vamos, una próxima charla, seguramente hagamos otra entrevista. Así Dale. que un gusto, la verdad, como siempre, haber compartido esta entrevista, un gusto, la verdad, que la gente nos haya escuchado, le agradecemos. Así que bueno, nos vemos igual en el 28. Ahí vamos a estar firmes. Bueno, Macanudo, muchísimas gracias. Te felicito por el programa. Bueno, muchas gracias a vos, Roberto. Un saludo. Hasta luego. Chao.